está notando la presencia de Dios, amén. Dios, como dice José, siempre está con nosotros. Amén. Amén. Pues bueno, yo quisiera compartir hoy algo que espero que pueda hacerte bien, como siempre. Y el mensaje de hoy que quiero compartirte es un mensaje un poco crudo, un poco duro, diría incluso. Pero no porque vaya a estar diciendo aquí a meter caña cuando dice tengo que asustar y se piensan que no, sino porque es difícil de aceptar, es difícil de poner en práctica, aunque a simple vista parece que se da por hecho que es algo que siempre se pone. Cuando Jesús dijo que multiplicó los panes y los peces, si no me equivoco, multitudes de personas le seguían y querían hacerlo rey para seguir comiendo y bebiendo gratis. Pero Jesús les dijo una enseñanza y decir, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no me sigáis mal. Los discípulos, no la gente que quería hacerlo rey, dijo, dura es esta palabra. Cuando dijo esto no significaba que no entendieran, todo el mundo entendió lo que se refería y lo que estaba diciendo Jesús. Lo que era difícil de aceptarlo y de ponerlo en práctica. Pero ponerlo en práctica significaba su salvación y no ponerlo en práctica significaba la condenación. Hoy quiero predicarte un mensaje tan importante que ponerlo en práctica significa la salvación, pero no ponerlo en práctica significa la condenación. El título que le he puesto a este mensaje es Con Cristo es suficiente. Amén. Este mensaje que llevo días o algunas semanas, diría yo, en la mente, estoy meditándolo día tras día. De hecho, hoy lo meditaba en el trabajo y cuando llegaba a la casa a comer, estaba con el plato puesto y Elizabeth estaba al lado, que estaba medio mareada, y yo con el mareo que le estaba dando con el mensaje aún más. Y cuando me doy cuenta, termino de hablar y veo que el plato ya se lo había comido, cuando siempre soy yo el que come el primero. Y había pasado 1 hora hablándole de las reflexiones. Tanto es que el plato de comida ni siquiera me lo he comido, estoy aquí sin comer. Y Dios me quebrantaba en la comida. Y se me ha quitado el hambre, me quebrantaba a llorar. Porque cuando la palabra de Dios nos toca verdaderamente, te emociona, te confronta, porque Dios te ama y el Espíritu Santo que está dentro de ti. Por eso siempre lo digo, veo que la gente le habla mucho siempre para bien, pero no sé qué le pasa a Dios conmigo, porque cada vez que Dios me habla a mí, me confronta. Pero te voy a decir algo, el Espíritu Santo te confronta, el Espíritu Santo te ama y quiere tu salvación en el nombre de Jesús. Para empezaría, no hace falta que se levante, estáis bien así. En Mateo capítulo 19, verso del 16 al 22, dice esta historia bíblica. Un hombre se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le preguntó aquel hombre. Y Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo eso lo he guardado, ¿qué me falta? Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sé mi discípulo, ¿ves? Le dijo 2 cosas. La primera, que si hacía eso tendría tesoro en el cielo. Y la segunda, que sería un seguidor suyo, sería un discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, es como los discípulos, dura palabra es esta, fue para él. Y se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Este joven rico, vemos, gracias al Evangelio de Marcos, que fue corriendo hacia Jesús y se puso de rodillas. Vino con una intención buena y la intención que tenía era saber qué le faltaba para alcanzar la vida eterna e irse al cielo. Y esto era un buen deseo de su parte, porque a pesar de equivocarse al decir que guardaba todos los mandamientos desde su juventud, lo cual era mentira,
porque era mentira, porque nadie guarda los mandamientos, nadie es capaz de guardar toda la ley. De hecho, el mismo Jesús vino para eso. Jesús dice, yo no he venido a aprobar la ley, he venido para cumplirla. Y ese joven no la va a cumplir, la cumplió solamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque nadie pudo cumplir la ley, vino nuestro Señor Jesucristo a cumplirla, este joven rico creía que podía ganarse la salvación por obra, por ser buena persona, por sí mismo, pero también tenía algo de bueno en esa acción. Si lo analizamos bien y no lo juzgamos solamente, podemos ver algo bueno en este joven. Y es que tenía conciencia de que algo le faltaba para la vida eterna, a pesar de que tenía un buen testimonio. Y como he dicho, no tiene un testimonio de cumplir toda la ley, porque eso solo lo hizo Jesús. Alguna vez, seguro que muchas veces cumpliría la ley. Pero lo cierto es que tenía buen testimonio. La gente podía hablar de que era un hombre que se guardaba de no deshonrar y no hacer grandes pecados tan visibles o tan grandes, ¿no? Entonces era una persona de buen testimonio para creer, no para ser salvo, pero sí para creer que podía ser salvo. Y tenía un testimonio, como he dicho, tan bueno para creer que ya lo tenía todo y que no le hacía falta nada para alcanzar la vida eterna. Sin embargo, veo gente que vive en un pecado continuo y aún así creen que se van a salvar. Este joven no quería buscar una salvación por sí mismo, pero al menos se preocupaba de que algo le faltaba. Hay gente que no tiene ni buen testimonio, que está teniendo pecados ocultos, pero aún creen que se van a salvar. Entonces lo tenía más difícil para creer eso, porque la gente, ahí veo mucha gente que no se preocupa por su salvación. Veo una sociedad hoy en día de cristianos que se preocupan por sus problemas, por las cosas que pasan aquí en la tierra, pero pocos se preocupan por el estado y la conducción de su vida ante Dios. Sí, veo a gente, a cristianos que meten a Dios en todo. Dios en mi matrimonio, Dios en mi economía, Dios en lo que me hace falta, Dios en lo que estoy pidiendo, pero no contratan su vida espiritual y su salvación ante Dios. ¿Qué me puede faltar? ¿En qué te puedo estar fallando? ¡Aleluya! Entonces, no quiero hacerte dudar de tu salvación en esta tarde, ni mucho menos, pero sí te quiero animar a mejorar para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Y esto que estoy diciendo de que hay una sociedad que hoy en día está muy enfocada en sus problemas, meten a Dios en sus problemas, pero no están pensando en Dios. Por ejemplo, hay un dicho que me venía esta mañana, no lo tengo en el mensaje, pero es muy real. Dicen, seguro que lo habéis dicho o escuchado alguna vez, Dios, no le cuentes a Dios qué grande es tu problema. Cuéntale a tus problemas qué tan grande es tu Dios. Esto no sé de qué mente ha salido, pero ha salido de una mente cristiana, lógicamente, y enfocada en lo que la sociedad de hoy está, en sus problemas. ¿Por qué? Porque si vemos pasajes bíblicos, que a mí me vienen muchos, podemos imaginarnos el pasaje de Jesús cuando estaba durmiendo en la barca con los discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, cuando estaba con los discípulos en la barca, los discípulos viendo aquello que estaban en el viento, los mares que se revolvían, la tempestad mala, fue y buscaron a Jesús y lo despertaron. Querían contarle a Jesús qué tan grande eran sus problemas, que es un error, claro que sí, pero también es un error, y no quería Jesús en aquel momento que le dijeran a los vientos y a los mares qué tan grande es el Dios que está durmiendo ahí. Entonces, ¿qué quería Jesús en la barca? Lo voy a decir simple, pero es así. Que se callaran y que confiaran. Que no le dijeran a Dios qué tan grande es su problema, pero tampoco a su problema qué tan grande es Dios, sino que confiaran. Porque muchas veces hay cosas que vienen en nuestra vida y como no las queremos las reprendemos. Reprendo esto, quita esto, Señor, esto, lo otro. Pero eso no es un signo de confianza, más bien es un signo de desconfianza. Lo que quería Jesús es que confiaran. Jesús dijo una promesa y una advertencia, dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dijo? Pero reprenderlas y seguirán. En el mundo tendréis aflicción, pero orad, que la fe es fuente de poder.
y se irán. O ayunar mucho y durarán menos. No. Dijo, en el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confiad. Yo he vencido al mundo. La vais a pasar. Confiad. No le digas a Dios qué grande es tu problema, que tu problema, qué grande es Dios. Confía. Con Cristo es suficiente. Pedro, Juan, no te alarmes, tienes a Cristo en tu barca. Él ha dicho que vais a ir al otro lado, dure más la tormenta o dure menos, vas a llegar. Y como dijo Pablo, si vivimos para Cristo morimos. Si vivimos para Cristo vivimos, y si morimos para Cristo morimos. Con Cristo es suficiente. Pero vivimos muchos en querer salir de nuestras situaciones y de nuestros problemas con la ayuda de Dios. Y a veces con esas actitudes demostramos dónde está nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que no hiciéramos tesoros en la tierra, sino que hiciéramos tesoros en el cielo, porque allí donde esté nuestro corazón, allí donde esté nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Aleluya. Y podemos ver Jesús que se enfocaba más en las cosas de esta tierra, en que reciban por lo que oran, o se enfocaba más en la vida eterna. Jesús dijo, igual que trabajáis por la comida que perece, trabajad con más esfuerzo por la comida que a vida eterna permanece. Jesús dijo, buscad primeramente el reino, y las cosas de este mundo, como el comer y el vestir, serán añadidas. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. Jesús le dijo a un hombre, sígueme, pero él le dijo, espera que entierra a mi padre. Y Jesús le dijo que no, que aunque enterrara a un familiar es lo que se debe de hacer, porque la Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre. En ese caso Jesús le había llamado, y era más importante justo en ese momento seguir a Jesús que enterrar a su familiar, porque Jesús tenía que estar por encima de sus asuntos familiares. Por eso Jesús, después de esta enseñanza, dijo, el que pone su mano en el arado, el que quiere entrar en el reino de Dios y seguirme, pero mira hacia atrás, enfocándose en las cosas de este mundo, en vez de mirar hacia adelante a la vida eterna, no es apto para entrar al reino de Dios. Entonces Jesús le dice a este joven rico que vendiera todas sus riquezas y lo siguiera para ser salvo. Jesús con esto no se refería a que no puede ser rico y salvo a la vez. De hecho, hay muchos hombres ricos en la Biblia que eran muy buenos hombres de Dios. La Biblia dice que el hombre más justo de toda la tierra, temeroso y apartado del mal, nadie habla con no hay ningún hombre que sale con tan buen testimonio como de Job. Sin embargo, Job era rico. Era el más rico de todo Oriente. También fue el más justo. Entonces se puede ser un temeroso de Dios y también ser rico a la vez. Dios no se estaba refiriendo a eso. Jesús se refería a que el dinero, en el caso de este joven, estaba siendo un ídolo para su corazón que le estaba impidiendo seguir a Jesús. Y el dinero era algo por el cual, para este joven, iglesia que me estás escuchando, no podía ser sustituido por Jesús. Tenía que ser Jesús y el dinero, pero no Jesús solo. Jesús y el dinero, pero no podía sustituirlo. Es algo que no podía ser sustituido para él. Ahí estaba el problema, que tenían que ser las dos cosas. Estoy seguro que si Jesús le dice, pues mira, tienes buen testimonio, es verdad que la gente te mira y te mira con buen semblante, porque eres joven, rico y no tienes pecado grave. Todas las madres te quedan para yerno. Claro, era perfecto. Pero Jesús le dice, ¿quieres ser perfecto? ¿No quieres que te diga una cosita? Dios que sabe todos los corazones. Dice, vende lo que tienes y sígueme. Si Jesús le dice así a simple vista que lo siga, amando al dinero igual que ama a Dios, podía haber sido su discípulo, podía haber seguido. Pero Jesús, que el mandamiento por excelencia, el cual resumió todos los mandamientos, es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Dijo, primero yo, luego todo lo demás. Pero tienes que sustituirme, ponerme a mí por encima de todo. De hecho, en Lucas 14:33, este es el requisito. El que no es capaz de renunciar a todo por mí, no puede ser discípulo. Si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que ser capaces de renunciar a todo.
Aleluya. Esa es la esencia del mandamiento. Cuando le dijo a aquel hombre, ¿cuál es el mandamiento más importante? Dice, mira, yo dije 10 mandamientos, vosotros sacasteis 613 preceptos. Te lo voy a resumir todo en uno. Amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si no hacemos eso, no podemos ser salvos. Entonces, el dinero era para él, como he dicho, algo que no podía ser sustituido. Y tal vez para este rico era el dinero, pero para mí puede ser Jesús y mi familia, Jesús y mi trabajo, Jesús y mi salud, Jesús y la bendición que estoy esperando. En otras palabras, Jesús y algo más. Y no se puede seguir a Jesús y algo más. Porque entonces Jesús se convierte en algo. Y Jesús no es algo. Jesús debe ser todo. Aleluya. Entonces Jesús le dijo que vendiera todo su dinero y se lo diera a los pobres. No porque el dinero fuese un problema para seguir a Jesús, al igual que tampoco lo es la familia, lo es el trabajo, o son cosas que te puedan gustar en esta tierra. Todas esas cosas no son un problema para seguir a Jesús. Pero cualquiera de estas cosas y muchas más se pueden convertir en un problema para seguir a Jesús cuando sin ellas no puedes estar satisfecho. Por eso Jesús dijo al joven rico si estaba dispuesto a vender su dinero y seguir a Jesús. En otras palabras le estaba diciendo, si vendes todas tus cosas, joven rico, y se lo das a los pobres y me sigues, ¿sería suficiente para tu vida? ¿Estarías satisfecho? Pero no, hasta tristeza cogió. Te voy a decir algo, iglesia. Si Dios te pidiera algo en este día, por lo cual le pudieras demostrar a Dios que a esa cosa la amas menos que a Dios, ¿serías capaz de dejarlo y estar satisfecho? Había un joven hace unos días que estuve hablando con él, porque su matrimonio pues se ha destrozado. Hoy en día pasa mucho esto. Y este joven me decía que no podía estar solo, que prefería, aunque esa persona nunca le quisiese y siempre le hiciese mal, prefería volver, porque no podía estar solo. Pues ese joven no puede seguir a Jesús porque no puede estar satisfecho si no tiene a su mujer. Toda la cosa o toda persona que te haga estar insatisfecho en tu vida y no estar lleno por dentro, te está robando el poder seguir a Jesús. Porque Jesús, el ser humano, es creado para que por dentro te complete Jesús, no nadie ni otra cosa. Jesús, Cristo es suficiente. Aleluya. Jesús, como he dicho, quería hacer de este joven rico con un gran testimonio, un discípulo, pero no era capaz de renunciar a todas esas cosas. Entonces, quiero aclarar algo, y es que cuando Jesús dijo, porque lo dijo varias veces, y dijo, si no aborreces a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hermano, a tu hermana, y aún tu propia vida, no eres apto para seguirme. Cuando Jesús dijo eso de aborrecer, no se quiere decir a odiar a esa persona o a odiar esas cosas. Eso es un hebraísmo es una expresión hebrea que tiene dos significados. Una es odiar, pero Jesús no diría eso porque contradiciría los mandamientos de honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces es el segundo significado de esta expresión, que quiere decir amar menos. Y concuerda perfectamente con amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Jesús nunca dijo no amarás nada y solo a mí, no. Amarás a tu familia, amarás tu trabajo, amarás todo lo que tú quieras, pero a mí me tienes que amar por encima de todo eso. Aleluya. Esto es lo que se estaba refiriendo Jesús. Entonces los discípulos se asombraron y decían, ¿quién entonces podrá ser salvo? Porque había una idea extendida en aquella época que las muchas riquezas para una persona eran de personas bendecidas, cosa que hoy en día sigue pasando, también está esta idea en estos días. Entonces los discípulos preguntaban, si estos hombres tan bendecidos no se salvan, ¿quién se va a salvar, Señor? Es como si ahora Jesús en carne y hueso viéramos cómo le dice a un hermano que tiene buen testimonio, como tenía este joven,
que para nosotros a lo mejor son personas o hombres o mujeres de bendición por cómo predican o cómo cantan, y que ahora el Señor le diga, si no dejas tal cosa, no tienes la vida eterna. Tú automáticamente piensas, si este que es una bendición predicando o cantando, o este joven que tiene tan buen testimonio no se salva, ¿quién se va a salvar? Esto era lo que sentían los discípulos cuando Jesús le estaba diciendo esto a este joven. Pero lo que no entendían los discípulos y este joven en ese momento es que una sola cosa que no pueda renunciar por Jesús es un motivo suficiente para demostrar que no lo hagas. Un solo motivo, una sola cosa, que no seas capaz de amar menos que a Jesús, es un motivo de sobra para demostrar que Jesús no es todo para ti. Cualquier padre o madre renunciaría a cualquier cosa en la vida por sus hijos. A cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si es capaz de renunciar a todo cuando verdaderamente amas. Por Cristo es igual. Si de verdad lo amas sobre todas las cosas, tienes que ser capaz de renunciar a todo. ¡Aleluya! Jesús no le dijo a este joven que no podía seguirlo por un pecado grave, si te das cuenta. No es que tú has hecho esto y cuando haces este pecado, nosotros somos así. Si haces este pecado ya no, porque este es peor que el otro, ese no. El Señor no le dice eso. El Señor le dice por algo que en verdad ni es pecado, como ser rico, que no es pecado. Le dice, por ese motivo no me puedes seguir. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Que tal vez no hayas cometido un pecado, o no estés cometiendo un pecado grave, ni siquiera. Tal vez estés teniendo buen testimonio y estás guardando la palabra de Dios. Pero, repito, como haya algo en tu vida, algo de lo que te rodea, que si te fuese quitado, tú no estarías satisfecho, tú no pudieses contentarte con solamente tener a Jesús, es motivo suficiente para no estar cumpliendo el mandamiento sobre todos los mandamientos, de amar a Dios sobre todas las cosas. ¡Aleluya! Entonces, iglesia, tenemos que preocuparnos más por la vida eterna que nos espera. Puede ser que nos estemos cuidando en pecados de la Biblia que nos manda a alejarnos, pero hay cosas que sin ser pecado en sí mismas, dependiendo del lugar que ocupen en tu corazón, pueden robártelo todo, como el pecado más grave que te puedas imaginar. Yo le decía hoy a la Elizabeth de tantas cosas que le he dicho, digo, ¿te imaginas? Digo, tenemos 3 cultos a la semana. Y venga el culto, y esto, y haz lo otro, y ayuda, y desgástate, y claro, a lo mejor puedes defraudar un poco para conseguir un dinerito que te venía bien y no puedes defraudar porque tienes que respetar la palabra. Y hay cosas, porque hay pecados que no nos gustan, pero hay pecados que sí que nos convienen y nos vendrían bien, pero no lo haces porque amas a Dios y te cuidas de esto, y te cuidas tu testimonio, y te esfuerzas, y tirarte toda la vida así, de no hacer cosas graves como hacía este joven, pero que luego me diga Jesús que no tengo la vida eterna, porque resulta que algo que no es pecado, de lo cual no me he guardado, de amar menos que a Jesús, me robe la vida eterna. Qué triste, ¿verdad? Que vengas todos los días al culto, que te guardes de tener un buen testimonio y no hacer pecados graves, pero que luego simplemente una cosa que en sí misma, como ser rico no es pecado, que en sí misma no es ningún pecado grave, te pueda robar la salvación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, dice, sé vivir en toda circunstancia. Pero cuando Pablo dice que sabe vivir en toda circunstancia, ¿a qué se refiere? Porque creo que todos sabemos vivir en toda circunstancia. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Yo he pasado por tener dinero ahorrado y he pasado por tiempo que no puedo pagarme ni un café. Yo he pasado por tiempo que he tenido más, he tenido menos, he pasado por tener salud en mi familia, a decirme que puedo perder un familiar. Y vosotros que a lo mejor sois mayor aún que yo, aún habéis pasado todavía por más circunstancias que yo, buenas y malas. Pero entonces, ¿es esto lo que se refiere a Pablo? Saber afrontar todas las etapas de la vida. Porque es que afrontar todas las etapas lo hacemos todos. De hecho, si 2 ateos empresarios que no creen ni siquiera en Dios quebraran su negocio, muchos han visto, muchos empresarios que no creen ni en Dios, se han visto que han quebrado su negocio y se han tenido que ver como empleados para otro empresario. Podríamos decir que estos ateos saben vivir en todas circunstancias como Pablo, porque han sido empresarios, pero ahora confían y están siendo empleados. ¿Verdad que no? Porque
afrontar las etapas de la vida, tienes que hacerlo porque no te queda otra. Si el empresario ateo no se vuelve empleado, ¿cómo come su familia y él? ¿Cómo afronta los gastos? Entonces hay veces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay veces que creemos que estamos confiando o sabemos vivir, confiando en Dios y sabemos vivir en todas circunstancias como Pablo, pero lo único que estamos haciendo es afrontar lo que nos toca vivir. Y eso no es confiar en Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pasar porque no te queda otra no es confiar a Dios, en Dios. Entonces a nosotros los cristianos nos pasa muchas veces lo mismo, que creemos que estamos confiando en Dios, pero simplemente ese instinto de supervivencia que tenemos el ser humano, porque no nos queda otra. Entonces, ¿cómo puedo saber si estoy confiando en Dios o en realidad solo estoy sobreviviendo al tiempo que me toca vivir? Cuando entendemos que lo que Pablo decía era algo mucho más difícil. Pablo, antes de mencionar todas las circunstancias malas y buenas que le tocó vivir en su vida, dijo: he aprendido a estar satisfecho, a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Aquí ya cambia la cosa, Pablo, eso ya no sabemos hacerlo todo. Yo pensaba que sí, porque eso, afrontar las malas etapas, ¿quién no ha pasado escasez? ¿Quién no ha perdido un ser querido? ¿Quién no ha tenido momentos de mejor economía y peor economía? ¿Quién no ha sufrido injusticias deseando que el Señor lo justifique porque ellos no lo han hecho mal y nunca ha llegado a la justificación? Son cosas que todo el mundo tiene que pasar y las afrontamos, pero ¿estamos satisfechos en medio de esa situación? Decimos, bueno, confío en ti, contigo es suficiente porque te tengo en mi vida. ¿Decimos eso como decía Pablo? Aquí cambia la cosa, porque el afrontar la vida con instinto de supervivencia es capaz de afrontar todas las etapas, pero solo se contenta, solo está satisfecho con las etapas y momentos que a él le agradan. Cuando llegan los momentos que no le agradan, no va a poder estar satisfecho, porque solamente era el instinto de sobrevivir a la situación. Pero aquel que verdaderamente confía en Dios, ninguna mala etapa ni ninguna buena etapa es capaz de quitarle el ánimo y de quitarle la satisfacción que tiene en Jesús. Por eso es que Pablo, estando en Filipenses en una cárcel, dice que está gozoso, que está bendecido, le dicen anímense. Y le está animando a un carcelero, está animando a una iglesia. ¿Por qué? Porque estaba demostrando de que su situación no le iba a quitar su satisfacción de estar en Cristo. Entonces sabemos que Cristo es todo para nosotros, cuando independientemente de nuestras situaciones no nos puede robar el contentamiento y la satisfacción de tener a Cristo en el alma y en el corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso un cristiano que está enfermo demuestra que no confía en Dios, cuando por ser sanos la mayoría de sus oraciones a Dios giran en torno por sanidad. Cuando va al culto y espera que algún siervo sea usado para su sanidad. Cuando multitudes de veces en el día se entristece meditando en la sanidad que desea. Está demostrando que sin su sanidad Cristo no es suficiente y no está satisfecha su alma hasta que Cristo lo sane. Porque está poniendo su gozo en cuando Dios lo sane y no su gozo en su enfermedad, aún en su situación, pero teniendo a Cristo. ¿Se dais cuenta? Mira, dije un día saliendo de visita y tenía que decir unas palabritas y dije ¿qué era la fe? Y lo describí con Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que estaban en un horno de fuego. Y le dijo el rey, dice, adora a mis dioses, a mis estatuas y no os meteré al horno de fuego. Pero si no lo adoráis, voy a calentar el horno 7 veces y os voy a meter ahí dentro. Siempre que decimos, con Jesús en el horno de fuego bailará, en la fosa de los leones cerrará la boca, sí. Pero vamos a ver lo que ellos pensaban. Ahora Sadrach, Mesach y Abed-Negó le dicen al rey, vale. Dice, que sepas, oh rey, que nuestro Dios tiene poder para librarnos de ahí. Primer punto, Sadrach, Mesach y Abed-Negó sabían que tenían un Dios de poder, que no hay nada imposible para él y podía meterse a las llamas de ese fuego. Pero punto número 2, dicen, y si no, ¿cómo que si no? No lo sabían, no sabes si va a bajar o no va a bajar. Y si no, que sepas que no adoraremos a tus dioses. Le estaba diciendo, pero si no baja me voy a quemar ahí chamuscado porque yo no voy a adorar a tus dioses y le voy a ser infiel a Dios.
Ah, nosotros creemos que confiar en Dios es saber todo lo que va a pasar. Cuando mi familiar está enfermo, decimos, yo sé que lo va a sanar. Cuando estoy con un poco de dinero, yo sé que el Señor me va a bendecir. No, la confianza en Dios no es que sepa lo que va a pasar, porque Sadrach, Mesach y Abednego con tanta fe no lo sabían si iba a defender o no iba a defender. Ellos sabían, veremos a ver cómo no va a hacer antes de Jehová, nos vamos a buscar ahí dentro. Pero tenían verdaderamente confianza, porque pasara, independientemente de la situación, bajara o no bajara, iban a ser fieles a Dios. Eso es fe y eso es confianza en Dios. Cuando bajé, se pone una mujer a que ore por ella y esta me dijo que era la pastora y me dijo, resulta que mi padre está malico, pero yo sé que lo va a sanar. Digo, lo que he dicho no valió para nada. Porque no entendemos muchas veces lo que es confiar. Que confiar no es que tú lo sepas, confiar es que no sabes nada pero vas a seguir siendo fiel a Dios. Eso es confiar, eso es tener fe. Yo no sé el día de mañana dónde voy a estar, pero sé que voy a ser fiel a Dios, porque esa es mi meta. ¡Aleluya! Cuando un cristiano está sufriendo una injusticia por parte del marido porque se ha separado, o de la mujer que lo ha abandonado, le levantan falsos testimonios, o cuando un amigo te traiciona y esperas que el Señor te justifique, y pasa el tiempo y ya no te justifique y tú lo has hecho bien, todo gira en torno a eso. Justifícame, Señor. Pero no pueden estar esas personas satisfechas hasta que Dios las justifique. Les hace pensar todo el día en eso y orar todos los días en eso. Y el afán por ser justificados les hace olvidar que en esa situación no les basta con Cristo. Y si nos damos cuenta en la vida, siempre hay algo que queremos, siempre hay algo que necesitamos. Cuando uno es joven quiere casarse, cuando uno se casa quiere tener familia, cuando uno tiene familia se preocupa por los hijos, cuando uno es adulto se preocupa por la salud de sus padres y el futuro de sus hijos, de cómo decidan y cómo hagan. Siempre necesitamos algo, siempre hay algo por el cual pedirle y hacerle peticiones al Señor. Nunca se acaba de decir, vale, he llegado a esta edad y ya no necesito nada de Dios, nunca más le voy a pedir. No, siempre va a haber algo en tu corazón que le vas a pedir a Dios. ¡Aleluya! Amén. Y quiero hacerte 3 preguntas que se las hice a una persona y sopló un poquito, como diciendo, difícil, ¿eh? Las preguntas son, iglesia, quiero que confronte esto tu vida y te haga meditar. Si conforme está tu vida ahora, no sé si estás pasando por buenos momentos, malos momentos, no lo sé, pero si conforme está tu vida ahora, continuar así para siempre, ¿podría gozarte con tener a Jesús? O hasta que no cambiaran esas situaciones, ¿no podría gozarte en Jesús? Si nunca llegara aquello por lo que tanto pides y oras, ¿con Cristo te sería suficiente? O si perdieras lo que tanto amas, si dejara de ocurrir lo que hoy tanto le agradeces con tanto gozo hacer al Señor, con tanta alegría, si eso se perdiera o el Señor te lo quitara, ¿te sentirías satisfecho con seguir teniendo a Cristo? La meta del cristiano no es tener confianza en lo que Dios me pueda ofrecer o en lo que quiero que Dios cambie de mi vida para así sentir que estoy lleno y no sentirme incompleto por dentro. La meta del cristiano no es confiar en las posibilidades a las que estamos expuestos en esta vida, que a mí no me vayan a ocurrir. La meta del cristiano es que cuando lleguen esas cosas, pueda sentirme satisfecho en Cristo. Porque solo Él y ninguna cosa puede llenar por completo mi vida. Aleluya. ¿Sabes? El secreto de todos los hombres de Dios en la Biblia es que entendieron que con Él, que con Cristo, que con Dios, era suficiente en sus vidas. Ese era el secreto de ellos, porque eran débiles como tú y como yo, y caían como tú y como yo, pero tenían ese secreto arraigado a su corazón. Moisés le dijo, mira, yo no voy a ir con vosotros, ¿vale? Pero os voy a enviar a un ángel para que os dé victorias contra todos los pueblos enemigos. Y Moisés se para y dice, la victoria está bien, pero si tú no vienes con nosotros, no vamos a ir a ningún lado. Valoró más la presencia de Dios que la victoria. Hoy en día esta es la sociedad que hay. Y predico este mensaje porque es que lo veo mucho. La gente, David fue a una iglesia que salió en toda la iglesia a orar. Y cuando decía unas palabras, nada, pero cuando mencionaba algo de oraciones, ya se emocionaban porque pensaban que él iba a hablar conforme a lo que están pidiendo. Porque están en su mente en las cosas de Dios, pero para que le cumplan las cosas terrenales que desean. Esa es la mente del cristiano de hoy en día, pensando humanamente
Con Dios pero humanamente, con Dios pero terrenalmente, no espiritualmente y eternamente, que es el sentido que debemos de tener. Y la gente prefiere lo que no prefirió Moisés. Hombre, la victoria sería mejor. Hay gente que prefiere la victoria antes que Dios la acompañe. Preferiría que Dios le arregle sus cosas antes que Dios esté tan cerca de ellos. Pero mejor es la presencia de Dios que la victoria en lo que tú quieras en esta vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Jesús, viendo cómo se marchaba la multitud, porque se fueron todos después de estar diciendo una enseñanza, les dijo a los discípulos que se quedaron: ¿vosotros queréis irse también? Y Pedro le dijo: ¿dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Salomón ha sido una persona que ha sido una leyenda como rey. Ha tenido un reinado que ningún otro rey de Israel ha tenido. Marcó una época con el reinado más grande y el rey más sabio de todos. Sin embargo, dijo que todo lo que vivió era vanidad y solo merecía la pena en esta vida obedecer a Dios. David dijo: Señor, quítame lo que sea, pero que tu Santo Espíritu no se aparte de mí. Job entendió que con su familia viva y con su familia fallecida en un mismo día, Dios era suficiente para él. Que con riquezas o sin riqueza, Dios era suficiente para él. Que con la buena fama que tenía y con la mala fama que le dieron, Dios era suficiente para él. Que con sus amigos a favor o esos mismos amigos en contra, Dios era suficiente para él. Que con salud o con enfermedades de la cabeza hasta los pies, Dios era suficiente para él. Y Pablo lo resumió todo diciendo en la carta de los Filipenses, cuando dijo que sabía vivir en todas las circunstancias, lo dijo con una frase muy poderosa y muy difícil, y es la que dijo Pablo en Filipenses: todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Cristo te llena, y cuando Cristo te llena eres capaz de vivir en todo tiempo, en toda circunstancia. Nada te puede derribar, nada te puede separar del amor de Cristo. No existe nada, ni el porvenir ni el presente, nada. ¿Sabes por qué? Porque has conseguido lo más difícil que el ser humano pueda llegar a alcanzar, pero a la misma vez lo mejor y más provechoso para su vida. Y es que has conseguido que en tu corazón y en tu alma nada satisfaga más que el amor y la gloria de Cristo en él. ¡Aleluya! Salomón dijo que aún la sabiduría que Dios le dio era vanidad. Y va a decir: ¿cómo va? Lo dijo Salomón en Eclesiastes, dice: aún la sabiduría me es vanidad, como el necio voy a morir. ¿Y cómo puede ser que algo que le dé Dios sea vanidad, si es de Dios? Porque si Dios te da algo, pero eso que Dios te da te quita de que Cristo no siga siendo suficiente, entonces eso es en vano. Si Dios te da algo y lo que te ha dado lo amas tanto que te quita de que Cristo siga siendo el primero, lo que te ha dado es en vano. El Señor le prometió a Abraham un hijo. Pasaron años y años y él esperaba el hijo de la mujer que amaba, pero no podían tener hijos. Casi a los 100 años cumplió Dios su promesa y le dio a Isaac, el hijo de la promesa. Después de unos años le dice Dios, dice: oye, ¿te acuerdas el hijo que te di? Aquel al que amas. Reveló el corazón de Abraham, lo amaba. Aquel al que amas. Era su hijo y encima tan esperado de la mujer que amaba. Dice: ve y sacrifícamelo. Abraham subió al monte con la intención de sacrificar al hijo que amaba. Con esa intención estaba demostrando: Señor, me has develado el corazón porque tú lo sabes todo y sabes que lo amo. Y es algo que tú me has dado. Pero lo que tú me has dado no va a ser como la sabiduría de Salomón. Lo que tú me has dado te voy a demostrar que sigue estando por debajo de ti. Levantó el cuchillo y demostró a Dios que Dios estaba por encima del hijo al que amaba. Antes de sacrificarlo, Dios le dijo: detente. Había un ternero, un animal detrás, y lo mataron. Abraham dijo en aquel lugar: Jesús, o sea, Dios proveerá. No fue muerto Isaac, pero muchos años después tuvo que venir el Hijo de Dios. Tuvo que venir Cristo. Y este sí que fue muerto y resucitado. Y la frase que me ha venido en la comida y me hacía quebrantarme y dejar de comer, pero porque me llenaba el Señor, era que Él lo dio todo. Amén. Él lo dio todo para tenerte a ti. Dice Juan 3:16, dio su Hijo unigénito.
Dios no se reservó nada en la recámara, dio lo mejor que tenía, a Cristo. Cristo fue azotado, golpeado, insultado, crucificado, pero era capaz de superar todas esas cosas, primero porque era Dios, pero también porque te amaba. Dios lo dio todo, y contigo le era suficiente. Ahora la pregunta es, tú no tienes que hacer lo mismo que Él, porque Él lo hizo todo, pero ¿eres capaz de amar menos todo lo demás para que Cristo sea todo en tu vida? Para que Él sea suficiente y ninguna de las cosas de esta vida te robe la primacía de Dios y de Cristo en tu corazón. ¡Aleluya! Con esto te dejo, iglesia. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, ¿quién puede ser salvo? Pedro, que siempre era astuto, le dijo, dice, pues mira, ahora que estoy pensando, este rico no ha sido capaz de dejar el dinero, pero nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué recibiremos? Y era verdad, Pedro tenía razón. Los discípulos lo dejaron todo, demostraron que amaban menos todas las cosas de la vida y amaban a Dios sobre todas las cosas, con sus errores, claro, con sus fallos, por supuesto, pecaban, caían, pero amaban a Dios sobre todas las cosas y demostraron que amaban menos todo lo demás en esta tierra. Su mente no estaba enfocada en lo que Dios me va a dar, en si me saca de aquí, no, estaba enfocada en Cristo, y con Cristo es suficiente. Y entonces Jesús, como Pedro tenía razón, dice, de cierto te digo, Pedro, que no hay quien renuncie a todo y no reciba 100 veces más. Iglesia, si eres capaz de renunciar a todo, si eres capaz de amar menos todas las cosas para amar a Cristo sobre todas las cosas, si Cristo es tu todo en tu corazón, te digo, como dijo Jesús, recibirás 100 veces más. Y no solo eso, sino que pasarás una eternidad en el reino de los cielos con el Creador de todo el universo. Iglesia, que Dios te bendiga.